Ya. Entonces hoy día vamos a hablar de inverso multiplicativo y división. Y lo primero que quiero señalar es recordar el axioma del inverso multiplicativo. Cómo esto se complementa justamente con todas las propiedades de los reales que vamos a empezar a visualizar. Entonces, dado un número real distinto de 0, vamos a definir el inverso multiplicativo, el cual vamos a denotarlo, ¿ya?, como a la menos 1. ¿Ya? Entonces, lo primero señalar que para que un inverso multiplicativo exista, a tiene que ser un real distinto de 0. Lo segundo que debemos considerar es que la notación de ese inverso multiplicativo va a ser a la menos 1. Ya lo habíamos comentado. Y diremos que el inverso multiplicativo es un número que al multiplicarlo por el número a multiplicado por su inverso multiplicativo a la menos 1 tiene que dar como resultado 1 en el orden que sea. O sea, tanto a por a la menos 1 igual 1, y como consecuencia del axioma de conmutatividad, a la menos 1 por a también vale 1. ¿Ya? Ya habíamos hablado de esto, y de hecho habíamos dado algunos ejemplos en la clase cuando vimos los axiomas. Entonces, dijimos que el inverso, por ejemplo, multiplicativo de 3 es 1/3, porque si usted multiplica 1/3 por 3, o 3 por 1/3, da 1. El inverso multiplicativo de menos 5 es menos 1/5, porque menos 5 por menos 1/5 es lo mismo que menos 1/5 por menos 5, y eso da también como resultado 1. Y hasta ahí no había ningún problema, ¿cierto? Habíamos comentado también que el 0 no podía tener inverso multiplicativo. Y es porque si el 0 tuviera inverso, entonces 0 por b tendría que ser igual a 1. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a las propiedades que conocemos los números reales, dentro de la propiedad fundamental, que 0 por b es 0. Luego, b por 0 igual 0, y b por 0 tendría que ser 1, lo cual es imposible. O sea, un resultado en los números reales tiene que ser único, yo no puedo decir que b por 0 vale dos cosas distintas a la b. Solamente puede producirse una. ¿Ya? Bien, entonces, a partir de eso, nosotros en algún momento, cuando empezamos a ver los contenidos de reales, también definimos algunas propiedades o algunas definiciones para hablar de la división. ¿Ya? Dijimos que la división a dividido en b, o a dividido en b, o a sobre b, lo podemos describir como a por b a la menos 1. Es decir, la multiplicación de un número por el inverso multiplicativo del otro. ¿Ya? Y a partir de ello, tenemos propiedades de fracciones que nos van a permitir trabajar con las fracciones. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, las vamos a ir viendo de a una. Yo creo que ustedes las conocen, de hecho la han utilizado tanto en la nivelación como en sus cursos de enseñanza media. Ustedes vieron estas cosas, por ejemplo, las propiedades que teníamos. Si a, x, y, z y u son números reales, entonces a partido por 1 es el mismo número. Siempre hemos dicho que un entero se puede escribir como una fracción. Si a es distinto de 0, entonces a la menos 1 es 1 partido por a. Si a es distinto de 0, entonces un número dividido por el mismo número da 1. Si i y u es distinto de 0, entonces decimos que dos fracciones son iguales cuando la multiplicación cruzada es igual. De hecho, esto ustedes lo utilizaban habitualmente cuando trabajaban con las proporciones. No sé si se acuerdan, ¿cierto? Y querían despejar la x de una igualdad así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. Bueno, si a e i son distintos de 0, entonces x por a dividido en y por a era x partido por y. En el fondo aquí lo que estamos diciendo es que si usted tiene esto, usted puede simplificar.
siempre y cuando A sea distinto de 0 y que I también sea distinto de 0, ¿cierto? Porque están en el denominador. Entonces, ese es como el teorema de simplificación. El 6 corresponde a... la propiedad 6 corresponde a la multiplicación de fracciones. Si usted tiene dos fracciones que se están multiplicando, ¿cierto? Multiplica para el lado, nada del otro planeta. Si usted tiene una suma o diferencia de fracciones, mínimo común múltiplo, y tenemos x por u más z por i dividido en i por u. Esto ustedes lo conocen, ¿cierto? Lo hemos trabajado muchas veces, de hecho lo vamos a aplicar en fracciones algebraicas, ¿no? Que es más o menos el enfoque que se le va a dar al curso desde ahora en adelante, ¿ya? Y la división, ¿cierto? De fracciones, x partido por u y dividido en z partido por u. Acá lo que sucede es que si usted tiene una división de fracciones, tal cual como lo vieron en su curso de enseñanza media, invierte la segunda fracción y después esto lo multiplica como que si fuera una multiplicación ordinaria, ¿no? Como lo vimos en la propiedad 6. También es visto que usted puede escribirlo así. Entonces dice, bueno, si yo quisiera resolver esta fracción, multiplico extremos con extremos, multiplico medios con medios, y observo lo siguiente, yo tengo que los extremos quedan arriba y los medios quedan abajo. ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo bien? Profe, yo tengo una duda. ¿Mm? En la propiedad 7, Ujú. ¿no sería XU más menos ZY? Sí, toda la razón. Total, toda la razón. Eso lo vamos a corregir aquí. Esto es IZ. Correcto. Ya. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ok. Bien. Entonces, vamos a... Mira, ahí están diciendo algunos comentarios respecto a qué nombre le daban a esto. ¿Ah? Yo sabía que le llamaban el método la regla de la oreja, pero no sabía que se llamaba eso de hamburguesa con hamburguesa y pan con pan. La verdad es que eso no me suena. ¿Ah? Pero me parece interesante encontrar... me parece interesante lo que comentan, ¿no? Me parece muy interesante desde el punto de vista de cómo recordarlo, ¿no? Utilizar estrategias mnemotécnicas me parecen súper interesantes. Bien, vamos a ver algunos ejemplos básicamente de cómo trabajar expresiones eh, algebraicas, ¿no? Entonces, ejemplo, simplifique. Entonces vamos a simplificar esto. X menos 4 dividido en x cuadrado menos 4 dividido en x cuadrado menos 3x menos 4 x cuadrado más 5x más 6. ¿Ya? Ya. Entonces, veamos cómo esto queda en términos algebraicos. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la regla de división, que dice que en el fondo el primero se mantiene y el segundo se invierte. Luego de eso, multiplicamos. Y al multiplicar tenemos
x menos 4, x cuadrado más 5x más 6. Abajo tenemos x cuadrado menos 4, x cuadrado menos 3x menos 4. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno, el resto es factorizar. Entonces vamos a factorizar y tenemos x menos 4, x más 3, x más 2, ¿cierto? Esta factorización. Abajo tenemos una suma por diferencia, x menos 2, x más 2. Y acá, nuevamente, podemos factorizar, te queda x menos por menos más, te quedaría 4 y 1. Entonces, podemos simplificar expresiones. En este caso, tendríamos que el x menos 4 con el x menos 4, el x más 2 con el x más 2. Entonces, arriba nos va a quedar en x más 3 y abajo nos va a quedar todo en x menos 2, x más 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, vamos con un segundo ejemplo. Te le vamos a poner 1. Vamos a poner un segundo ejemplo acá. Simplificar. La expresión es te quedan 1 sobre a más h menos 1 sobre a dividido todo eso en h. Bueno, para poder resolver y poder simplificar expresiones, lo primero que debemos hacer es entender de que hay que mantener un cierto orden en la forma en cómo trabajamos esta fracción compuesta, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que debemos hacer es mantener la línea fraccionaria principal, que es esta, y sumar fracciones arriba. Entonces tenemos lo siguiente. Nos queda línea principal, h, arriba. ¿Cuál es el mínimo común? H al cuadrado, no, A al cuadrado más HA. ¿Ya? Pero escribámoslo como factor, yo creo que es más cómodo. A más h, o a más h por a, da lo mismo. Entonces, en la primera fracción podemos observar que para completar el denominador compuesto, digamos, me falta el a. Ese a multiplica el 1. Me estaría quedando a por 1, es decir, el resultado de eso es a menos. Mirando esta segunda expresión, nos falta el a más h. A más h se multiplica por 1 y te queda a más h, ¿cierto? Por 1 te queda simplemente en a más h. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer reducciones. Abajo te queda h, arriba te quedan a más h, te queda a menos h. Ese signo menos cambia todo. Ordenamos términos y nos queda menos h, a más h, todo eso dividido por h. Entonces, si queremos resolver eso, bueno, yo tengo una división, la famosa regla de regla en la oreja, como ustedes le quieran llamar. Aquí es como que hubiera un 1. Entonces yo multiplico extremos con extremos y medios con medios. Entonces nos va a quedar menos h por 1 y abajo te queda a más h por
el otro medio que es h. Podemos simplificar. Y al simplificar finalmente nos queda menos 1 dividido en a por a más h. ¿Se entendió? Sí, profe. Claro. Otra alternativa es considerar aplicar la definición de división. Es decir, menos h, escribirlo así, a más h, y la h, invertirla, ¿cierto? Como está dividiendo, pasa a multiplicación y el segundo término se invierte, simplificar, y llegamos finalmente a lo mismo, ¿no? También es una alternativa. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo más. Ejemplo 3. Probar que x menos y dividido en x más y más x más y en x menos y multiplicado por x cuadrado más y cuadrado dividido en 2xy más 1 multiplicado por xy x cuadrado más y cuadrado es igual a x más y entre x menos y. Bueno, tenemos tres elementos que se están multiplicando, tres grandes elementos que se están multiplicando. Entonces los vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a denotar, para darle un poco de orden al asunto del desarrollo, vamos a denotar a este elemento como A. Vamos a denotar a este como B. Y a este lo vamos a dejar como C. Entonces queremos demostrar en el fondo, queremos probar que A por B por C es esa expresión que está ahí. Entonces tenemos A es x menos y, x más y, más x más y, x menos y. Entonces, mínimo común múltiplo, x más y, x menos y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, al hacer la multiplicación, tenemos x menos y al cuadrado más x más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Cierto? Hacemos la suma, multiplicamos cruzado, que x menos y por x menos y, o sea, x menos y al cuadrado, x más y por x más y, x más y al cuadrado. Entonces resolvemos los cuadrados de binomio, nos queda x cuadrado menos 2xy más y cuadrado, y al otro lado tenemos x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Todo eso dividido por x más y, x menos y. ¿Se Profe, fueron? ¿Sí? ¿el factor de abajo no se puede considerar como una suma por diferencia para dejarlo más simplificado? Sí, también podemos dejarlo, pero en este minuto siento yo que no revierte ninguna complejidad que quede así o que quede como suma por diferencia, en realidad. De una o la otra forma vamos a llegar igual. Entonces tenemos x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Y cuadrado más y cuadrado, 2y cuadrado. Abajo, tenemos un factor común en el numerador que es 2. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a dejar de esta forma. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya.
Ok, vamos con B. B es x cuadrado más y cuadrado dividido en 2xy más 1. Entonces acá tengo 2xy, te queda x cuadrado más y cuadrado más 2xy. Quiero que observen lo siguiente. Esto que está acá arriba lo puedo reescribir como x cuadrado más 2xy más y cuadrado dividido todo eso en 2xy. ¿Qué es lo de arriba? Un cuadrado. Es un cuadrado de binomio. Muy bien, entonces eso sería x más y al cuadrado dividido en 2xy. Perfecto. C no hay nada que hacer. Si ustedes se fijan, C no hay nada que reducir. Entonces ahora procedemos a multiplicar. Tenemos luego A por B por C es igual a. A lo tenemos arriba. 2x cuadrado más y cuadrado dividido en x menos y, x más y, por B, x más y al cuadrado dividido en 2xy, por C. Y C era xy dividido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué sucedió? Se pueden simplificar. Hay un montón de elementos que se pueden simplificar, ¿cierto? Podemos observar de que este elemento se va a simplificar con él, que este elemento se va a simplificar con él, que este elemento con este, y que uno de ellos con este, ¿o no? Sí. Entonces, ¿quién quedó arriba? Arriba quedó solamente x más y, y abajo quedó x menos y. Vamos a ver si era lo que queríamos, x más y, x menos y, demostrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay una de las razones de por qué no dejamos este como una suma por diferencias. Dejamos explícitamente el factor que se iba a ir. ¿Ya? Bien. Vamos a dejar algunos ejercicios para ustedes. ¿Ya? Vamos a dejar un ejercicio de tarea. Poner tarea 1. Simplificar. Para que ustedes lo hagan. Esta va a ser la tarea que van a tener como para que vayan trabajando un poco eso. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a pasar a otro tema, dentro, digamos, en el contexto de lo mismo que estamos hablando, que corresponde a las famosas ecuaciones lineales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una ecuación lineal? ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Bueno, las ecuaciones lineales son estas que ustedes están viendo acá. Son de la forma ax más b igual 0, ¿ya? O, más generalmente, las ecuaciones ax más b igual c. Esta es lineal, pero esta es la forma general, ¿cierto? Una ecuación lineal. Ejemplo de una ecuación lineal, o ¿qué significa que una ecuación sea lineal? Bueno, siendo x la variable, una ecuación lineal es aquella cuyo exponente de la variable es siempre 1. Entonces siempre la incógnita va a tener exponente 1. A eso decimos, a eso le llamamos ecuación lineal. Entonces, ejemplo, esta es una ecuación lineal porque el exponente es 1. ¿Esta ecuación es lineal?
No. ¿Por qué? Elevado a un medio. Claro, porque la raíz de x, recordemos que es lo mismo que x elevado a un medio para x mayor o igual que 0. Entonces ya la incógnita no tiene exponente 1 solamente, por lo tanto la ecuación deja de ser lineal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resolvemos una ecuación lineal? Bueno, si a, b en r y a distinto de 0, tenemos que si ax más bc, entonces, ¿cierto? Eso es equivalente a decir que x es c menos b dividido por a. Vamos a hacer la demostración de eso. ¿Ya? Usando los axiomas, todo lo que sabemos, vamos justamente a hacer esa demostración. Entonces, demostración. Bueno, recordemos que a, b en r y a distinto de 0. Luego, tenemos que ax más b es igual a c. Objetivo, despejar x. Entonces, yo voy a sumar el inverso aditivo de b para poder eliminarlo. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Ax más b más menos b es igual a c más menos b. Si hacemos asociatividad, acá, nos damos cuenta que tenemos un número con el inverso aditivo de él, por lo tanto te queda ax más 0 igual a c más menos b. Por el axioma del neutro aditivo, ax más 0 es simplemente a por x. Y esto es c más menos b. Luego, mi idea, por supuesto, es despejar x, y a es distinto de 0. Entonces, como a es distinto de 0, a tiene inverso multiplicativo. Entonces, como a tiene inverso multiplicativo, puedo multiplicar por él en la igualdad. Entonces, ¿qué nos queda? A a la menos 1 por a por x igual a a la menos 1 por c más menos b. Asociando en la multiplicación, tendríamos que a la menos 1 por a es el inverso multiplicativo por el número, eso vale 1 por x igual a la menos 1 por c más menos b. Por el axioma del neutro multiplicativo, entonces tendríamos que 1 por x es simplemente x. Entonces esto quedaría en x. Y acá tendríamos lo siguiente. Por la conmutatividad de la multiplicación, yo puedo escribir esto así. C más menos b por a la menos 1. De acuerdo a las notaciones que conocemos, ¿cierto? De la notación de la resta y de la notación de esto, podemos escribir simplemente c menos b por 1 sobre a, lo que es lo mismo que c menos b dividido en a. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, Todo bien, todo correcto. vamos a hacer algunos ejemplos, algunos cálculos asociados a ecuaciones lineales, las cuales son las siguientes. Entonces, tenemos ejemplo. Resolver. Vamos a ver esta. 2 igual a menos 1/3 de x más 7. Entonces, para poder resolver aquí, vamos a despejar x. El 1/3 de x lo vamos a dejar al lado izquierdo. 7, el 2. Vamos a restar 2, ¿cierto? Al otro lado de la igualdad. Te queda 1/3 de x igual a 5. Y finalmente multiplicamos por 3 y nos queda 5 por 3. Y el resultado simplemente va a ser 15. Por lo tanto, x en esta ecuación vale 15. Pregunta para ustedes. ¿Cómo sé yo, aparte de si no estoy muy seguro de lo que hice, cómo sé yo
porque la respuesta a la que llegué es la correcta. Se reemplaza a X. Exactamente. Entonces, si yo quiero verificar que lo que yo obtuve o determinado valor es solución de una ecuación, basta con que yo reemplace la igualdad y debería cumplirse. Si no se cumple, entonces claramente estamos en problema. Entonces, si queremos verificar, reemplazamos en la, y aquí lo voy a poner en rojo, igualdad original. ¿Ya? Reemplazamos en la igualdad original. Entonces, veamos, la igualdad original es esta. Entonces ponemos 2 será igual menos 1/3 por 15 más 7. Veamos. 2 será igual, 3 en 15 son 5 veces. Te queda menos 5 más 7. Y eso es 2. Por lo tanto, se cumple. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Vamos con un segundo ejercicio. Ejemplo número 2. Resolver x menos 1, x más 2, igual a x más 2, x menos 1. Bueno, esto tiene estructura de proporción. ¿Cómo resolvemos? Aplicando las propiedades de la fracción. Ya, podemos multiplicar cruzado, ¿no? Sí. Entonces, a modo de solución, tendríamos lo siguiente, miren. X menos 1, x menos 1, igual a x más 2 por x más 2. Al resolver, te queda x menos 1 al cuadrado igual a x más 2 al cuadrado. Aplicamos productos notables, te queda x cuadrado menos 2x más 1 igual a x cuadrado más 4x más 4, ¿sí? ¿Y si sacamos raíz a ambos lados? No, por ningún motivo. ¿Por qué no? Eso no se hace. Y no les puedo explicar con mayor detalle por qué, porque si no, no me van a entender. Pero si yo saco Es porque raíz, ¿m? queda todo dentro de una raíz, es más difícil trabajar. No, porque tengo un cuadrado adentro. ¿Por Es qué por el creen? tema de los módulos, ¿no? Por ahí De que va, queden valor absoluto. por ahí va. Muy bien, muy bien. Efectivamente, quiero dejar la observación, a pesar de que todavía no lo vemos, ¿ya? Pero la raíz de u al cuadrado no es u, es valor absoluto de u, o módulo de u. Por lo tanto, no puedo llegar y sacar raíz cuadrada. ¿Ya? Aquí empiezan a cambiar un poco los paradigmas de lo que ustedes manejan. ¿Ya? Porque ustedes estaban acostumbrados a eliminar el exponente con la raíz y listo. No, no siempre se puede hacer, y sobre todo con las raíces que tienen índice par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, esas son complicadas. Tienen ciertas cosas que hay que observar y las vamos a ver en su momento, ¿cierto? Cuando veamos efectivamente el valor absoluto. Pero de todas maneras no podemos sacar raíz así nomás. Hay que tener mucho Profe, cuidado. ¿Sí? porque ahí en la raíz que tiene la observación no es que esté el paréntesis, o sea, el 2 elevando a toda la raíz, ¿cierto? Es como si tuviera la potencia de A2 partido sobre 2. Mm, digamos que sí y no. ¿Ya? Lo que está pasando acá es que el 2 está elevando a todo el argumento de la raíz. Distinto es si usted tuviera esto. Esto sí es u, pero lo otro no.
Cuando la potencia está dentro de la raíz, es valor absoluto de u. Pero, ¿y si eso Rígido, se está pasa a rígido. potencia, profe? No, Que diría como u elevado a 2 partido en 2, ¿no? no. Lo que pasa es que esa propiedad es válida cuando la raíz tiene sentido. ¿Y cuándo la raíz tiene sentido? Cuando es positiva, Ah, ¿y qué pasa si u es negativo? tendría que sacar el valor absoluto o el módulo, Ah, ¿y ahí por qué? porque la raíz absoluta, o sea, la raíz negativa no existe. En R. Exacto, ¿ven? Entonces ustedes mismos se responden, la propiedad que ustedes están mencionando solamente es válida para u negativo, pero u es un real, po. Al ser un número real puede ser positivo, puede ser negativo, de acuerdo al axioma de tricotomía que nosotros vivimos. Incluso puede ser cero también. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay ciertas propiedades que no siempre se pueden aplicar. ¿Ya? Y eso es lo que justamente vamos a discutir en su momento. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo aquí resuelvo el cuadrado binomio. Ahora sí, puedo eliminar cosas y nos queda menos 2x más 1 igual a 4x más 4. Entonces, 4x más 2x igual a 1 menos 4. Esto es menos 3, 6x. Entonces de aquí tenemos que x es igual a menos 3 sextos, es decir, menos 1 medio. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Qué bueno que hagan esas observaciones, ¿ah? Porque uno habitualmente en el colegio estaba como acostumbrado, ¿cierto? Llegaba y aplicaba raíz en todas partes y daba como lo mismo, ¿no? No siempre, profe. Al menos el mío si era como, ya pueden sacar raíz, dale. Sí. Lamentablemente no es así. ¿Ya? No es tan así la cosa. De hecho, por eso les digo, después todo va a agarrar sentido. Por ahora, vamos poco a poco. Resolver. Siguiente ecuación. X menos 2, 2x más 1, igual a x más 1, x menos 1 al cuadrado, más 3 menos x al cuadrado. Ya, pues veamos qué pasa aquí. Operamos nuestros productos notables. Tenemos 2x cuadrado más x menos 4x menos 2. ¿Estamos de acuerdo acá, cierto? Sí. Sí, ¿Ok? profe. Multiplicación término a término. Acá, binomio, x cuadrado menos 2x más 1. Y al otro lado tenemos 9 menos 6x más x al cuadrado. Perfecto. Reduzcamos lo que podamos reducir. Tenemos 2x cuadrado menos 3x menos 2. 2x cuadrado menos 8x más 10. ¿Sí? Sí. Los 2x cuadrado se fueron. Entonces vamos a tener menos 3x más 8x igual a 10 más 2. Esto es 5x igual a 12. Finalmente tenemos que x es igual a 12 quintos. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto.